¿En qué sectores puede trabajar una persona que ha estudiado esta carrera? En Disney, por ejemplo, como el Disney clásico, tanto 2D como 3D, incluso stop motion. Yo tengo curiosidad por saber cómo te evalúan, cómo son los exámenes. Pues exámenes no tenemos ninguno, no tiene mucho sentido. ¿Te lo enseñan todo en la carrera? ¿Lo puedes desarrollar desde cero en la carrera o necesitas algo extra? Yo creo que sí que lo puedes desarrollar desde cero en la carrera, pero yo creo que también tienes que complementarlo con tu propia experiencia de dibujo externa a la carrera. ¿Y se te tiene que dar bien dibujar? No. O sea, ¿puedes aprender a dibujar en la carrera? Para ser un buen ilustrador tampoco hace falta dibujar bien. ¿Para tema de videojuegos? También sería una carrera... También tenemos varias optativas de diseño de videojuegos. Y luego un máster, como has hecho tú de ilustración, pero de videojuegos. Exacto. ¿Que es mejor especializarse con un máster trabajando o es mejor hacer una carrera más específica? Recomiendo igual hacer algo más amplio y una vez encuentres algo que te llama el interés, te vayas especializando. ¿Tienes algún tipo de referente? María Hernández, que es una ilustradora a nivel España que ahora mismo es muy conocida y que recientemente me ha dado clases en el máster. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué carrera la mía? Estamos hoy con Paula. Paula estudia la carrera de Diseño y Tecnologías Creativas aquí en Valencia y nos viene a contar un poquito toda su experiencia, desde por qué la ha estudiado hasta pues cómo es la carrera en sí y las salidas laborales. Paula, bienvenida, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito quién eres y qué es lo que haces. Pues soy Paula Soriano, he estudiado Diseño y Tecnologías Creativas y ahora mismo estoy estudiando el máster de Diseño e Ilustración. Vale. ¿Siempre te ha gustado el tema de crear, diseñar o es algo que te... Yo creo que siempre me ha gustado, siempre es algo que siempre me ha llamado la atención, toda la parte artística, creativa, hacer manualidades, como todos los hobbies artísticos los he tenido. Vale. Entonces yo tenía claro que quería estudiar algo creativo y algo que no fuera demasiado teórico. Yo quería una carrera práctica que poder hacer proyectos creativos y poder como desarrollar toda la parte artística. Antes de seguir con el podcast, quiero que veas este dato que es brutal. Más del 96% de las personas que están viendo este vídeo, como tú, ni siquiera están suscritos. Así que yo te pido el favor de que le des clic, que a ti no te cuesta nada. A mí me haces un gran favor porque puedes ayudarnos a crecer este podcast, a tener a más invitados cada vez y poder seguir haciendo este tipo de entrevistas que seguro que te encantan. Así que dale, suscríbete. Dale estrellas, me gustas, todo lo que haga falta y gracias por seguir. Vale, ¿y cómo te informas de esta carrera? O sea, ¿cómo surge estudiar esto? Pues yo siempre, como que siempre he tenido relación con la Universidad Politécnica de Valencia y entonces esta carrera surge como en 2016-2017. Y entonces a mí me llega que hay una carrera nueva en la Facultad de Bellas Artes, pero que es más moderna, que tiene cosas nuevas y que como que es novedosa y está llamando la atención y pues a mí, que en ese momento estaba como en primero de la ESO o en segundo, pues me llama la atención de, uy. Desde primero de la ESO. Sí, entonces yo la encontré y dije, esta carrera me gusta mucho. Pero ahí como que se me olvidó un poco, porque bueno, quedaban aún muchos años. Claro. Y se olvidó. Y ya un poco hacia finales de la ESO, principios de bachiller, yo estaba un poco que sabía que quería hacer algo artístico, me llamaba la atención Bellas Artes, pero siempre mis padres y mi gente cercana estaban ahí comiéndome un poco la oreja de esta arquitectura, Claro. Está diseño de producto, hay otras cosas, pero como que yo estaba ahí, de me gustan las artes, no quiero hacer una ingeniería, no quiero hacer arquitectura. Y entonces fue cuando nos acordamos de esta carrera, Diseño y Tecnologías Creativas, que aunque es de Bellas Artes, sí que tiene toda una parte mucho más moderna, mucho más... Está feo decir actual, pero sí, de como más adaptada al sector creativo de la actualidad. Vale. Entonces... Genial. Ahora hablaremos un poco de cómo es la carrera en sí. Me gustaría, porque ya que lo has mencionado, creo que es un tema bastante interesante y que gente que le guste el tema de las artes, el diseño y esto pueda verse también un poco en esa situación. Has comentado que quizá no estaba bien visto, ¿no? Por todas las personas que te rodean al final, cuando tú decías que querías estudiar algo artístico. ¿Qué dirías tú en este caso a una persona que sí se está planteando esta carrera, que oye, que es que su pasión es la rama artística,
que realmente es lo que le gusta, no quiere hacer otra cosa como te pasaba a ti, que no quieres hacer arquitectura, no quieres una carrera técnica, quieres lo que te gusta realmente, ¿no? ¿Qué recomendarías ahí hacer a una persona? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo lidiar un poquito con esta presión? Pues yo les recomendaría 100% que fueran a por ello. Eh, si lo que te apasiona son las bellas artes, ves a por ello, porque al final tienes que estudiar lo que te guste. Si te fuerzas a estudiar algo que no te gusta, nunca vas a llegar lo lejos que llegarías haciendo lo que realmente te apasiona. Entonces yo diría que adelante. Además, yo creo que hay un poco de estereotipo de bellas artes, que pensamos que toda la gente que estudia bellas artes va a pintar cuadros y los va a exponer en exposiciones, y no, sino que hay un abanico de posibilidades súper amplio, sobre todo ahora mismo, en la actualidad. Y yo creo que hay también mucho desconocimiento aquí. Sí, porque es muy amplio, hay un abanico. A ver, también, tanto Bellas Artes como mi carrera van un poco orientadas a que realmente puedes hacer lo que quieras dentro del sector creativo. Puedes hacer diseño, puedes hacer animación, puedes hacer ilustración. O sea que no solo vas a ser un pintor o un artista clásico, que es lo que realmente tenemos en la cabeza cuando pensamos bellas artes, sino que hay muchísimas cosas más que normalmente no se ven. Sobre todo porque hoy en día vas por la calle y encuentras muchísimas cosas de diseño, muchísimas cosas de ilustración que alguien hay detrás. Entonces ahora mismo, además, yo siento que el sector está como progresivamente, poco a poco, pero siendo más aceptado y siendo como mejor visto. Entonces, en ese aspecto yo creo que deberían ir a por ello, si realmente les apasiona, ir a por ello, disfrutar al máximo, porque es una carrera muy chula. Ujú. Y que no le importe la opinión, ¿no?, de los demás, entiendo que... Totalmente. Vale. Tú que lo tenías tan claro desde primero de la ESO, ¿tú hiciste bachillerato artístico? No. ¿Cuál hiciste? Yo es que además, bueno, tenía la presión externa de a ver si, sobre todo mis padres que pensaban a ver si de repente cambia de opinión y le interesa algo. Yo hice cuarto de la ESO de ciencias, el peor año de mi vida. Después conseguí que mis padres me dejaran cambiarme a letras en bachiller y luego ya fui a la Facultad de Bellas Artes. Entonces sí que fue un poco de ir poco a poco avanzando a lo que yo realmente quería. Entonces, bueno, Pero progresivamente como quitando la tirita con cuidado. para que no fuera de golpe, ¡pum! No, que es que, o sea, tú lo tenías muy claro, pero bueno, sí que probaste. Entonces, probaste otras cosas y ahí viste que eso realmente no te gustaba. O sea, ¿cómo fue un poquito ver otras cosas? A ver, eso, el consejo de mis padres, que realmente, objetivamente tenían razón, pero yo tenía claro que ese no era mi camino, es que realmente a mi carrera se podía acceder desde todos los lados, tanto bachillerato artístico como letras, como ciencias, como cualquier cosa. Entonces, la opinión de mis padres era que desde ciencias podía acceder a cualquier carrera que quisiera. Desde el artístico, por ejemplo, si luego me arrepentía, ya no tenía tantas alternativas. Vale, vale. Entonces sí que eso es verdad, que yo tuve un mal año, pero no era un consejo malo. En el sentido de, si lo tienes claro y quieres hacer bachillerato artístico, ves a por ello, pero sí que es verdad que si no lo tienes 100% claro, es siempre una opción segura. Claro, o sea, hacer el bachillerato científico te da luego la posibilidad de quizá entrar a una carrera de bellas artes, aunque tengas que estar 2 años, digamos, Claro. estudiando algo que no te gusta. Sí. Vale, pero Total. por si acaso te arrepientes, que eso también puede ser, ¿no? Que luego digas, oye, pues igual me gusta arquitectura. Vale. Vale, genial. Me ha gustado mucho ese consejo que has dado. O sea, en general, cómo piensas, ¿no? Vamos un poco a la carrera. Tú entiendo que ya sabías cómo era la carrera porque te habías informado sobre ello. Pero cuando entras a la carrera, ¿realmente es como te esperabas? Yo realmente tampoco me había informado como al 100%. Yo sabía que esta carrera como que tenía asignaturas creativas y todo era más o menos en base a proyectos, pero yo realmente no sabía tanto de la carrera en sí. Entonces, la carrera
los 2 primeros años, sobre todo el primero, es un poco más general y se dan cosas un poco más bellas artes. Entonces, cursamos dibujo, un poco de pintura, acuarelas y tal. Como un poco, no llega a ser bellas artes, pero sí que damos aspectos como artísticos clásicos. Nada de iPad, todo tradicional, a romper mano. Aunque se llame diseño y tecnologías creativas. Sí, sí que es verdad que también tenemos varias asignaturas, como por ejemplo en primero tenemos programación. Entonces sí que se van tocando cosas tecnológicas, pero el primer año es como artístico, Sí, o para sea, desarrollar pensamiento creativo y empezar como progresivamente a tocar cosas. vale, o sea, es como la base de todo Sí, y luego a partir de los siguientes cursos se enfoca más en solo, digamos, parte más, es que no sé cómo llamarla, así, tecnológica, ¿no? Más de diseño gráfico y esas cosas, o qué se ve luego. pues sí que los primeros años sí que son básicos, un poco de diseño, tienes también eso, programación, fotografía, tocas varios ámbitos como bastante generales y luego a partir de tercero y cuarto son todo optativas, que tú ya te puedes elegir cómo te montas la carrera. Si te interesa el diseño gráfico, pues te vas cogiendo las asignaturas de diseño gráfico, puedes cogerte asignaturas de animación, de proyectos interactivos, más tecnológicos. Y la gracia que tiene la carrera, yo creo, es que hay asignaturas de todo. Y sobre todo que te las puedes mezclar como tú quieras. Puedes de repente tener a las 8 programación web y a las 9 irte a hacer estampación, por ejemplo. O sea, podrías ver un poco de todo también para saber Exacto, lo que realmente te gusta o lo que se te da mejor, ¿no? exacto. Vale. La gracia también es eso, que igual entras a la carrera pensando que te gustan las cosas creativas y tal, pero sin saber realmente a qué te quieres dedicar y hacia dónde quieres ir, y de repente en tercero cursas animatrónica, descubres que te apasiona la animatrónica, no me preguntes qué es la animatrónica, pero descubres que es tu pasión Vale. y adelante con ello. Vale, ¿y tú qué hiciste en tu caso? ¿Qué elegiste hacer? A mí realmente lo que más me gustaba era la ilustración, entonces me fui cogiendo algunas asignaturas de ilustración y algunas de diseño gráfico. Sí que hice bastante, bueno, lo que llamamos un poco el pack de diseño gráfico. Y sí, me fui cogiendo alguna también un poco más bellas artes, otra un poco más tecnológica para ir combinando, pero sí, fui un poco diseño e ilustración. Vale. ¿Crees que has elegido bien esa rama? O sea, ¿realmente es lo que te ha gustado? ¿Cómo has visto que eso realmente era lo tuyo y no otra rama? Por ejemplo, el diseño gráfico me ha gustado mucho cursar las asignaturas, me lo he pasado bien, he hecho proyectos de los que estoy orgullosa y que he aprendido mucho, pero por ejemplo no siento que sea mi rama. Sí que, por ejemplo, las asignaturas de ilustración sí que me han hecho ver que realmente es lo que me gusta. Vale. El problema es que, por ejemplo, no hay suficientes asignaturas de ilustración como para hacer todas las optativas de ilustración. Entonces, sí o sí, aunque haya asignaturas que no te gustan tanto, te tenías que coger como para ir completando Claro. No hay suficientes como para hacer una rama solo. O sea, Claro. vale. Vale, pero tú sientes después de la carrera que estás preparada, no sé, a nivel formativo en la ilustración, porque no sé a qué nivel te, para empezar profesionalmente. Yo creo que mi carrera sí que te prepara profesionalmente, es decir, al acabar la carrera podrías perfectamente ponerte a trabajar. Vale. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, ahora estoy cursando un máster de ilustración, más que para seguir aprendiendo, que también para ir haciendo portfolio, ir haciendo proyectos que me ayuden a conseguir pues clientes y contactos en el mundo de la ilustración para empezar a profesionalizarme. Te paro un segundo y te hablo a ti. Sí, sí, a ti que estás viendo este podcast. Si estás viendo la entrevista y sigues con la cabeza hecha un lío sin saber qué estudiar, tengo una buena noticia para ti. Lo primero es decirte que ya estás dando tu primer paso para informarte sobre qué estudiar y eso es algo muy bueno. El problema es que nadie nos enseña a tomar esta decisión, no nos hacen las preguntas correctas y además siempre nos dicen, estudia algo que te guste, estudia algo que tenga salidas, pero
¿Y cómo sé yo eso? Para ayudarte con esto, he preparado una guía con las preguntas que a mí me hubiera gustado que me hicieran antes de elegir qué carrera estudiar. Son 12 preguntas que te harán reflexionar de verdad sobre lo que quieres o lo que debes estudiar. Abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace. Metes tu email y te llega la guía. Y si te ayuda, cada semana te mando lecciones de todos los invitados que pasen por aquí. Y ahora seguimos con la entrevista. No olvides que tienes el enlace en la descripción. Vale, antes de pasar a esa parte de salidas y máster y eso, quiero que me expliques un poco. Yo tengo curiosidad por saber cómo te evalúan, cómo son los exámenes en la carrera de diseño y tecnologías creativas. ¿Por qué? Pues porque no tengo ni idea. O sea, al final, yo, por ejemplo, en ingeniería, pues sí, también hay problemas, hay ejercicios prácticos, digamos, muy poca teoría, puede haber algún examen de test. No sé un poco si en tu carrera hay muchos exámenes, cómo son esos exámenes, si son preguntas pues, teóricas, si es todo práctico, si son trabajos. ¿Cómo es un poco la forma de evaluar y de trabajar en esa carrera? Pues exámenes no tenemos prácticamente ninguno, porque también no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en una asignatura de diseño no te van a hacer un test de en este diseño, ¿qué está mal? La tipografía, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces, todo lo que hacemos son trabajos. Trabajamos normalmente por proyectos y, en general, las asignaturas tienen unos 3-4 proyectos grandes y a lo largo del cuatrimestre los vas desarrollando. Además, otra cosa curiosa es que prácticamente todo es en grupo. Entonces, a base de malas experiencias, durante la carrera vas aprendiendo a sobrevivir a cómo llevar un trabajo en grupo y ¿Crees que es beneficioso para ti? Para luego, como habilidad. yo creo que sí, porque al final es un sector en el que no puedes hacer nada tú solo. Vale. Siempre tienes que colaborar con otros, aunque sea tener que organizarte con la imprenta para que te impriman tus trabajos. Entonces siempre vas a trabajar con otras personas. Así que sí que creo que es beneficioso trabajar en equipo. Lo que pasa es que, bueno, todos tenemos malas experiencias trabajando claro, en equipo, es son normal. cosas que pasan, pero yo creo que también es muy beneficioso porque lo que estaba diciendo que en mi carrera cada uno entraba de ciencias, de letras, cada uno entraba de un sitio distinto y cada uno tenía un poco un perfil distinto. Entonces igual en un grupo ibas con alguien que sabía más de programación, con otra persona que se le daban espectaculares las acuarelas y alguien un poco de diseño y entonces el aspecto positivo es que teníais que organizaros entre vosotros de vamos a hacer este proyecto, pues tú te encargas de tal, tú de tal, entonces O sea, al más o final. menos sí, cooperativo. Muy bien, vale. Para hacerme una idea, porque has dicho lo de los proyectos y tal, no sé si podrías decirme algún proyecto del que estés orgullosa tú que hayas hecho en la carrera o para tener un ejemplo, ¿no? De qué es un proyecto, porque no sé si puede ser, pues, hacer un dibujo de algo o si tienes que hacer, pues, no sé, una animación 3D o una animación para unos dibujos animados, no lo sé. Un poco, si me puedes dar algún ejemplo de algún proyecto que tú hayas hecho que te haya gustado, que tú estés orgullosa de haberlo hecho en la carrera. Vale, pues justo en mi carrera tenemos una cosa que se llama los transversales, que es un proyecto al final de cada cuatrimestre de primero y segundo, en el que mezclamos las asignaturas de ese cuatrimestre para hacer un proyecto grande. Entonces, por ejemplo, uno de estos proyectos combinaba hacer el diseño de una campaña para fomentar la adopción de perros mayores o algo así, un ejemplo que nos pusieron. Y entonces ahí teníamos que desarrollar una serie de carteles que tuvieran ilustración o que tuvieran algo. Luego un spot animado, es decir, como un vídeo animado promocional. Vale, con un anuncio cortito. Exacto. Y luego desarrollar una página web como para una protectora de animales que estuviera haciendo esa campaña. Ujú. Entonces, pues eso, en un grupo de 4 personas nos íbamos repartiendo el trabajo y pues uno era el encargado más o menos de web, otro hacía el diseño, otros se animaban. Entonces, entre todos se desarrollaba el proyecto. Vale, ¿y eso es un poco la aplicación real de tu carrera a nivel laboral? Sí, yo creo que sí. Normalmente no harías tantas cosas a nivel laboral como hacíamos en clase, pero sí a nivel campañas de publicidad, páginas web, podrías hacer cualquier cosa de esas. Vale, entonces, no sé si vamos a poder resumir un poco
¿Cuál es sí, todos los sectores en los que podrías trabajar con esta carrera? Entiendo que es una carrera muy general, por lo que dices, y que luego te puedes especializar. Tú has hecho un máster, ahora nos contarás un poco, pero ¿qué opciones, en qué sectores puede trabajar una persona que ha estudiado esta carrera? Pues el primer sector, como el más evidente, es el sector del diseño gráfico, ¿Vale? que a su vez tiene subdivisiones, por ejemplo, en diseño de packaging, de cajas de producto. Ahora mismo también está bastante en auge el diseño de interfaz de usuario. ¿Que sería web? Sí, ¿Vale? aplicaciones y tal, diseño web propiamente. ¿Vale? Luego tenemos todo el sector de la ilustración, que tiene muchísimas subdivisiones también. ¿Vale? El sector de la animación. Vale, en animación, por ejemplo, serían películas y esas cosas. Sí, es lo que más o menos pensamos en Disney, por ejemplo. Sí. Tanto 2D, como el Disney clásico, como 3D. Vale. Incluso stop motion, que es lo de ir moviendo los muñequitos, haces una foto, lo mueves, Sí, haces sí, una sí. foto. Fotografía de producto. O sea, también fotografía. Yo creo que me estoy dejando muchas Sí, cosas, sí, pero, seguramente, pero... pero hay millones. Vale. ¿Y tú personalmente te ha gustado el tema de la ilustración, por lo que me has comentado antes, y te estás especializando en ello? Has comentado el porqué, que era un poco pues por tener esa formación más a nivel laboral, entiendo, ¿no? O por qué hacer este máster, y si crees que es útil para las personas, o cualquier máster es útil, o qué tipo de máster deberían buscar cuando hacen esta carrera, cuando la terminan. Yo creo que hay mucha gente de mi carrera que no ha hecho máster, no hace falta, que simplemente se han puesto a trabajar, algunos en estudios de diseño o en agencias de publicidad. A mí es que me gustaba, como que me quedé, lo que estaba comentando de que no pude hacer como muchísimas asignaturas de ilustración porque no las sabía, entonces me quedé con la espinita de, quiero un poquito más. Vale. Entonces, pues eso, quería seguir aprendiendo un poco más de la ilustración, sobre todo de ámbitos concretos de la ilustración que en la carrera no había tocado. Por ejemplo, álbum ilustrado o ilustración de libro de texto, como que son cosas muy específicas. Vale. No sé si sabes lo que son. No tengo ni idea, Vale. pero cuando dices ilustración, ¿es dibujar tú con tu mano? O sea, ¿qué es ilustrar? O sea, yo para que te hagas una idea, y no sé, igual, a ver, entiendo que hay gente que puede saber lo que es bien la ilustración, pero yo pienso que ilustrar es coger un cuento de niños y hacer los dibujitos de ese cuento, por ejemplo. Uh-huh. ¿Es eso? Eso es una parte de la ilustración. Vale. Pero, por ejemplo, hay carteles que son ilustrados. Hay campañas, por ejemplo, la campaña de fallas. Todos los años hay varios ilustradores que hacen carteles. Entonces, eso no es simplemente hacer un dibujo, ponerlo en un cartel y ya, sino que ahí hay todo un pensamiento de este cartel no solo va a ser un cartel, también tiene que ser una lona enorme súper larga, claro, o una lona enorme grandísima, tiene que servir también para Instagram, y igual lo tengo que animar y hacer que la ilustración se mueva. O sea que hay como muchas cosas detrás. No sé si tienen que estar hechos a ordenador, a mano. O sea, el proceso de ilustrar es, tú tienes un tema en la cabeza y, o sea, ¿qué se te ocurre o cómo piensas lo voy a poner en el papel? O sea, tu reflexión, ¿cuál es? Yo tengo una idea y ¿te sale solo? ¿O qué es un poco, cuál es el proceso de ilustrar? Bueno, pues tú tienes una idea, tienes un concepto. Sí. Y pues tienes que pensar cómo plasmar el concepto, cómo puedes representar lo que tú estás pensando y que le llegue a otras personas. Entonces, pues tú igual coges papel y boli y empiezas a hacer bocetos y tal. Y luego sí que puede ser a mano o puede ser en iPad, en ordenador. Hay varios tipos. Yo soy bastante fan del iPad. Yo hago ilustración digital. Entonces yo con mi aplicación que es Procreate hago todas las ilustraciones, pero sí que tengo varios amigos que lo hacen todo tradicional. Una vez tienen sus bocetos, se cogen sus acuarelas, se cogen sus lápices de colores o se cogen lo que utilicen y la hacen entera
desde el principio hasta el final, todo tradicional. Sí que es verdad que luego ahí hay una edición detrás, se tiene que escanear y normalmente se retocan un poco los colores y tal en Photoshop o en alguna otra herramienta, pero puedes ser ilustradora tanto utilizando técnicas analógicas de toda la vida como las nuevas tecnologías que últimamente están bastante en auge. Vale, ¿y tú esto lo has aprendido en la carrera o aparte de la carrera has necesitado hacer algo más de práctica, de formarte en en alguna cosa en específico? Sí, si te lo enseñan todo en la carrera, ¿lo puedes desarrollar desde cero en la carrera o necesitas algo extra? Yo creo que sí que lo puedes desarrollar desde cero en la carrera, porque además en primero te van enseñando un poco los básicos del dibujo y tal, Ujú. pero yo creo que también tienes que complementarlo con tu propia experiencia de dibujo externa a la carrera, de ir probando, experimentando qué es lo que realmente te gusta. Y como para encontrar un poco tu propio estilo de dibujo, que a veces la carrera no te lo da. La carrera igual te impone varias técnicas para aprender en cada trabajo y es un poco tu labor personal investigar y ver cuál te conviene más y cuál es la que realmente piensas que le va a ir mejor a tu estilo y a lo que realmente quieres hacer. Claro. Tú cuando hablas de estilo, claro, entiendo que es porque te gusta este mundo y estás interesada en él. Porque yo, por ejemplo, nunca me he planteado cuál es mi estilo de dibujar, pero no sé si esto es algo que, en qué momento te tienes que plantear, en qué momento de tu vida, por ejemplo, pues no sé si en la etapa universitaria, en bachillerato, tú te planteaste, aparte de tener un interés real en, vale, a mí me gusta hacer esto, pero realmente me voy a poner con ello. ¿Cuándo fue tu momento de empezar a hacer eso? De decir, vale, esto ya me lo voy a tomar un poquito más en serio y voy a hacer las cosas con cabeza. No sé, ¿en qué momento fue para ti? Pues yo creo que mi momento fue la pandemia, que yo creo que esto le pasó como a muchos creativos, que la pandemia fue un momento de tengo tiempo para hacer cosas creativas y lo que quiera. Entonces mi padre tenía su iPad con varias aplicaciones de dibujar y yo en la pandemia se lo cogía prestado y empezaba a dibujar. Sí. Y entonces, claro, tenía tanto tiempo que yo hacía un dibujo al día. Y entonces al dibujar tanto, mejoré un montón. Y también fue mi momento de decirles a mis padres de yo quiero hacer esto. Claro. Y también un poco porque mis padres como que tampoco al principio no confiaban mucho en mí para estudiar una carrera artística. Ujú. Entonces fue un momento de yo soy capaz de hacerlo y te lo voy a demostrar. Entonces yo empecé pico pala a un poco aprender a dibujar. Y ya Sí, está. desde entonces han pasado 6 años y sigo aquí. ¿Crees que es importante tener algo de base o por ejemplo, tener mucha creatividad, tener algún tipo de conocimiento antes de entrar a la carrera? Igual yo creo que algo de conocimiento básico te va a ayudar, pero no es totalmente necesario. Porque las asignaturas de primero, sobre todo las de dibujo y tal, intentan ser como una base. Vale. Entonces sí que es verdad que si empiezas un poco sabiendo un mínimo de dibujo te va a ser más fácil, pero de todas formas vas a coger ritmo enseguida. Vale, ¿y se te tiene que dar bien dibujar? No. O sea, ¿puedes aprender a dibujar en la carrera? Incluso para ser un buen ilustrador tampoco hace falta dibujar bien. O sea, puedes hacer malos dibujos. Yo creo que lo importante es que comuniquen y que transmitan los conceptos o las ideas que tú quieras transmitir. Entonces, si tú las puedes transmitir a través de un muñeco de palo, pues sigues siendo igual de válido que una ilustración compleja, con luces, con sombras, con anatomía y que a alguien le ha llevado más tiempo. Es igual de válido al final. Vale, claro, o sea, no es el hecho de hacer algo demasiado elaborado, no corresponde el hacerlo elaborado, ¿no? Con que realmente sea bueno, ¿es Sí, la yo creo palabra? que sí. Vale. También porque, a ver, el arte es algo subjetivo, la ilustración yo creo que también. Entonces yo creo que lo fundamental es lo que tú quieras comunicar. La técnica, pues igual te llega antes, igual te llega después, igual no te llega y ya está. Pero sí que te enseñan esas técnicas Sí. Vale.
Y esta carrera, este tipo de profesiones, ¿están demandadas en empresas? Yo creo que sí. Em, la ilustración, la animación y aspectos como más creativos, igual en empresas menos, pero sin embargo el diseño gráfico 100%, todas las empresas deberían tener un diseñador gráfico en la plantilla y si no, tener subcontratado a alguna empresa o algún estudio de diseño. Y también ahora mismo todo lo que es programación web, diseño de interfaz de usuario, eso está cada vez. Claro. Para tema de... me ha salido ahora. Para tema de videojuegos, también sería una carrera... También se me ha olvidado, pero ese es otro de las posibles salidas. Tenemos varias optativas de diseño de videojuegos. Sí que es verdad que no puedes hacer toda la carrera de diseño de videojuegos, pero puedes complementar con un poco de ilustración, con un poco de animación y te puedes quedar con con un recorrido bastante sólido en videojuegos. Y luego, por ejemplo, hacer un máster, como has hecho tú de ilustración, pero de videojuegos. Exacto. Vale, vale. No sé si hay alguna carrera que tú sepas o algún otro tipo de formación que pueda compararse con esto. Es decir, que sean similares, que puedan tener dudas entre pues, una persona que le interesa este tema de diseño, que tenga esa parte más artística, quiere una carrera, como tú has dicho, artística, sin llegar a ser técnica como arquitectura. No sé si hay otras carreras, otras formaciones, sé que hay alguna FP que pueda asemejarse un poco. No sé si conoces algo. La verdad es que no soy experta en el tema. Sí que sé que hay otras carreras de diseño gráfico en toda España, pero yo creo que tan completas como diseño y tecnologías creativas hay pocas. Porque no solo es diseño gráfico, sino que tienes muchísimas más posibilidades y sobre todo el poder combinarlas. Vale. Entonces yo creo que en ese aspecto somos una de las pocas carreras que te puede proporcionar un abanico tan grande de posibilidades dentro del sector creativo. También, bueno, esto no lo he dicho antes, pero yo creo que uno de los puntos negativos de diseño y tecnologías creativas es que realmente somos clases medio pequeñas. Somos unos 100 alumnos por año y entonces la nota de corte es muy alta. Pero 100 alumnos en una clase, nosotros no éramos tantos, ¿eh? No, 100 alumnos por curso. En clases seremos algunas clases de 30 y otras de 50. Vale. Entonces, el problema es que al haber pocas plazas, la nota de corte es alta. Y entonces la gran mayoría de los estudiantes no son de Valencia, son de otras partes de España que eligen diseño y tecnologías creativas y se vienen aquí a cursarla. Porque en no el está en otra resto España. no, O sea, no está no en otro hay lado. algo similar. Claro, o sea, lo que hablábamos antes de que no hay nada parecido, o sea, puede haber cosas que se asemejen un poco en algunos aspectos, pero por ejemplo, diseño gráfico, una carrera de diseño gráfico, tú me has comentado que diseño gráfico es una rama de tu carrera. Exacto. Entonces, la tuya abarca muchísimas más cosas y luego, ¿tú crees que, por ejemplo, que es mejor especializarse con un máster, especializarse trabajando, o es mejor hacer una carrera más específica? Y un poco ahí, ¿qué opinión tienes? Porque al final es opinión. Yo creo que cuando eliges la carrera que vas a estudiar, muchas veces no tienes claro lo que realmente te gusta. Igual tienes claro el sector, pero no sabes la rama específica que te va a apasionar. Entonces, yo en ese aspecto sí que recomiendo igual hacer algo más amplio y una vez encuentres algo que te llama el interés, te vayas especializando. Tanto en optativas si las hay en la carrera que elijas, o más tarde, si quieres hacer un máster más especializado en algo que te gusta, pues puedes probar. Sí que también puedes especializarte una vez trabajando, empiezas a trabajar, pero también está bien haber tocado algo Claro, antes para de saber trabajar. algo, ¿no? Vale. Mm, Ahora una pregunta un poquito más personal, y es que, ¿cuál es tu siguiente paso? Es decir, ahora estás terminando el máster, si no me equivoco. Vale. ¿Cuál quieres que sea tu siguiente paso? Pues de momento terminar el máster y un poco... A ver, mi objetivo yo creo que a largo plazo sería ser ilustradora freelance, que es un poco ser autónomo, Vale. para poder coger los proyectos que me interesen. Es decir, como Sí. hipotéticamente,
yo como ilustradora ofrecería mis servicios a empresas que me contratarían para hacerle X ilustración o X campaña de diseño y que implementarían. Empresas, Esto, claro, pero empresas, por ejemplo, que se dediquen a diseñar, o sea, no sé, por ejemplo, es que no sé si funciona igual, pero como agencias de marketing que llevan el marketing de empresas, ujú. pero agencias de, no sé, de web y todo esto, que entiendo que tienen ahí puedes tener una parte. O sea, ¿tú venderías, por ejemplo, tu trabajo a ese tipo de empresas, de agencias, o lo venderías a cualquier tipo de empresa? A marcas, no sé, pues por ejemplo, alguien que tiene una marca de bolsos y tú puedas hacer. O sea, ¿sería más específico de ir a por el cliente final o más a nivel de agencia que lleva todo el conglomerado de marketing, de diseño? Yo creo que depende de lo que cada profesional quiera. Puedes hacer ambas. Yo creo que siento que, bueno, esto ya es opinión Sí. personal, no tengo pruebas, Completamente. como que un estudio, ya sea de diseño o de web o lo que sea, te contrate como ilustradora para X proyecto o X cosas. Aunque también perfectamente puede una marca decirte, yo quiero que en mi bolso o en la etiqueta de mi bolso haya una ilustración y te voy a contratar a ti como ilustradora para que me hagas esta etiqueta. Vale. Ahí entra un poquito, que creo que lo has mencionado antes, el tema del portfolio, sí, tú tienes que tener como una identidad, o sea, ¿cómo empezarías un poco en este mundo de, pues, darte a conocer? ¿Cómo sería eso? A ver, es un mundo difícil. Otra de las cosas negativas que tiene el sector es que no tiene barreras. Es decir, alguien que no ha estudiado diseño y tecnologías creativas, no ha hecho ningún máster y simplemente se ha puesto a ser ilustrador en su tiempo libre, Sí. puede llegar al mismo sitio que yo. Es decir, cualquiera puede ser ilustrador, independientemente de lo que haya estudiado. Porque la mayoría de cosas, la mayoría de empleos te llegan por portfolio. Es decir, alguien ve tu trabajo, ve un trabajo que le gusta y te contacta para que le hagas algo parecido, algo del estilo. Creo que no tienes por qué tener una ilustración como un estilo fijo, Ujú. pero no tienes por qué ser un ilustrador reconocible. O sea, que tu estilo, alguien vea una ilustración tuya y diga, esa es Paula. No tiene por qué. Vale, Por una parte, puedes ir a esa estrategia y que todo el mundo te reconozca, y hay muchos ilustradores que son muy reconocibles. Pero por otra parte, hay otros que van haciendo una cosa, van haciendo otra, y ves su trabajo y no se parece una cosa de la otra. vale. Pero ambos son buenos proyectos. Entonces yo creo que depende de la estrategia que cada uno quiera hacer. Claro. ¿Tú personalmente tienes algún referente o algo? O sea, por ejemplo, una persona que esté interesada y quiera saber algo más allá, ¿tienes algún tipo de referente o alguna persona en la que, pues yo que sé, que te gusta mucho cómo trabaja o lo que hace, que tú veas y digas, uy, pues me gustaría hacer algo parecido a lo que hace? ¿Tienes alguien que puedas nombrar así? Pues yo ahora mismo diría María Hernández, Marmalota, en redes sociales, que es una ilustradora a nivel España que ahora mismo es muy, muy conocida y que recientemente me ha dado clases en el máster. Entonces ahora mismo la tengo como muy, muy de referente. Y sí que es verdad que ha hecho cosas muy chulas. Desde ilustraciones para una botella de Ron Barceló, hasta libro ilustrado, hasta campañas gráficas, un montón. Entonces siento que justo ella tiene además un estilo muy reconocible de ilustración, que lo ves y dices, esta es Marmalota, pero ha hecho cosas totalmente distintas. Entonces siento que es un muy buen referente. Sí. Entonces, si alguien lo está mirando, le interesa la ilustración, yo la recomiendo totalmente. Genial, porque siempre está bien, pues eso, también un poco el objetivo de hacer esto es que alguien que le interesa este tipo de carreras pueda tener una referencia y creo que hoy en día apenas hay referencias o no se conocen, entonces pues una persona, oye, que le interesa que pueda tener alguien más aparte de ti, ahora mismo, que pueda tener pues eso, alguien que quizá pueda ver su trabajo, que pueda, pues eso, simplemente seguir informándose, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta que suelo hacer y es que a nivel de consejo, ¿vale? Para una persona pues, que no sabe muy bien qué estudiar
bueno, igual sí lo sabe como tú, que lo tenías muy claro ahí, pero bueno, si tú ahora mismo tuvieras a Paula con 18 años, ¿vale? Entrando por la puerta de la universidad, ya has elegido la carrera, ¿qué es lo que le dirías? Uf. Yo le diría, una de las cosas que le diría sería que confíe en ella misma, porque algo muy común en el sector creativo es el síndrome del impostor. Sobre todo cuando estás en clase y estás viendo que todos tus compañeros hacen cosas chulísimas y dices, Mi trabajo es una mierda", pues decirle, tranquila, tu trabajo está chulísimo y si no está chulo, tienes que seguir trabajando y estará chulísimo. Entonces yo creo que un poco el confiar en ella misma y que poco a poco ir avanzando y estará orgullosa de su trabajo. También que aproveche el momento, que yo creo que es una carrera muy, muy chula. Yo creo que la he disfrutado, pero siempre puedes disfrutar más, no lo sé. Tal vez, eso no lo tengo claro. Tal vez le diría que se fuera de Erasmus, no estoy segura. Vale, pero podría ser una opción. Porque sí que es verdad que el aspecto negativo que tiene irse de Erasmus en diseño y tecnologías creativas es que te pierdes la oportunidad de cursar varias de las asignaturas que hay. Entonces es un poco, tienes que ver el equilibrio entre me voy a otro país, tengo experiencias increíbles y accedo a referentes y a experiencias que igual no puedo tener aquí, o curso asignaturas que también me van a dar experiencia, también me van a gustar. Muy bien. Vale, creo que no te lo he preguntado. Y así para cerrar un poco, ¿qué intereses o cómo debería ser una persona que le vaya a gustar esta carrera? Es decir, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué intereses tiene que tener? Porque al final es una carrera que entiendo que es poco conocida porque como tal solo está en la Universidad Politécnica de Valencia. Puede haber otras similares en el resto de España, pero en esta carrera, ¿cómo tiene que ser una persona para que le vaya a gustar esta carrera? Principalmente trabajador, es decir, va a tener que trabajar muchísimo, porque es esto de que no tenemos exámenes, son todo trabajos que igual alguien dice, no están sin hacer. Es fácil, ¿no? Es fácil, pues igual no es tan fácil. Entonces, le va a tener que echar muchas horas para sacar los proyectos adelante. Tiene que saber trabajar en equipo, porque si no, lo va a pasar fatal. Tiene que ser también organizado, porque si no, petas. Vale. Porque ¿Por carga de trabajo? sí, porque lo de dejar todo para el último momento a veces no sale bien, sobre todo si tienes proyectos tan gordos que no lo puedes hacer en una noche. Y a nivel de intereses, ¿qué cosas le tendrían que gustar? O sea, ¿qué le tendría que interesar? Así que diga, uy, pues yo qué sé, ser un poco friki de estos, gustarle tal. No sé, ¿hay alguna cosa que tú creas que pueda ser interesante? Yo creo que mi carrera es una carrera un poco de frikis. Entonces, yo creo que Creo que todas, ¿eh? pero cualquier friquismo entra en diseño y tecnologías creativas. Yo creo que tienes que tener un mínimo de interés en el arte, en el diseño, o en la ilustración o en la animación. Lo que seas friki, pues si eres friki de la animación, adelante. Y sí, y tener intereses creativos, culturales. También yo creo que es una carrera en la que hace falta bastante bagaje cultural y visual. Es decir, tienes que ver películas, tienes que leer libros, tienes que ir a exposiciones, porque un poco estar al tanto del panorama cultural de Valencia, de España y un poco lo que se mueve. Genial. No sé si hay algo que creas que es importante que me he dejado, que creas que es importante mencionar para una persona que se está planteando estudiar esta carrera. No lo sé. ¿Hay algo así que tú creas a nivel de consejo, a nivel de oye, a mí me ha pasado esto y no hemos hablado de ello? Es eso, en diseño de tecnologías creativas, eso, tienes que ser una persona organizada, capaz de trabajar y trabajar en equipo, pero que si realmente te apasiona, a por ello. Tengo que decir que me ha gustado mucho la entrevista porque creo que lo has explicado muy bien. Es una carrera que yo no conocía hasta que tú me la dijiste. De hecho, vamos a ser sinceros, te he preguntado antes exactamente cómo se llamaba porque no me acordaba, porque es una carrera que no tienes en el mapa, ¿no? Creo que lo has explicado muy bien, creo que se te ve que te gusta y eso está genial porque transmites esa pasión. Y pues nada, ha sido un placer de verdad que nos hayas contado esto para la gente
que se está planteando este tipo de carreras, creo que tampoco tienen demasiada visibilidad y pues lo dicho, que esperamos que en unos años seas, no sé, que estés triunfando como sea y que vuelvas y nos cuentes toda tu experiencia hasta ese momento. Así que gracias por haber venido, por habernos contado todo esto y nada, te esperamos en unos años. Pues sí, muchas gracias por invitarme y me alegro de a ver si a alguien le pueda servir. Gracias, Paula. Adiós. Adiós.